buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Como sabemos, en este año se cumplieron 2 décadas del recordado feriado bancario y jóvenes como nosotros no tenemos muy claro este tema y tenemos inquietudes al respecto. Se dice que 28 entidades financieras quebraron y el dinero de millones de ecuatorianos se esfumó. Algunos de los afectados se suicidaron y millones tuvieron que salir del país. A su criterio, ¿cuáles fueron las verdaderas causas de este descalabro macroeconómico? Son muchas causas. Hay un gran estudio que recomiendo de Augusto de la Torre y Mascardó que explica a fondo esa crisis. En primer lugar, hubo el precio del petróleo en términos reales más bajo de la historia del Ecuador. En segundo lugar, hubo la confluencia de un fenómeno del Niño y de la mancha blanca que afectó no solo las exportaciones petroleras que ya se habían afectado por el precio, sino las de camarón, banano, cacao. En tercer lugar, hubo una desafortunada imposición de un impuesto a las transacciones financieras en un momento inadecuado. En cuarto lugar, hubo una mala supervisión bancaria que ante cambios en la ley que modernizaban al sistema bancario, no fueron esos cambios acompañados de un control regulatorio. Las malas prácticas bancarias, sumadas a todo lo anterior, produjeron finalmente esa gran crisis. Okay. Si usted hubiera sido Yamil Maguad en ese momento, ¿habría decretado el feriado bancario o habría tomado otra medida para impedir que se derrumbe la economía del país en ese entonces? Puedo recomendarle que en la edición, si mal no recuerdo, del 26 de octubre del año 1998, 15 meses antes de que se diera el feriado bancario y la dolarización, escribí en Diario El Universo desde el exilio un artículo que decía claramente que el país ya no debía tener moneda propia. Para ese momento, 15 meses antes, ya existía evidencia suficiente para determinar que debía irse a otra moneda. Si eso se hubiese hecho, la crisis habría sido infinitamente más pequeña de lo que fue. Durante investigaciones se encontró que sus decretos y hasta especialistas indican que la Ley General del Sistema de Instituciones Financieras, promovida por usted en ese entonces, aprobada en el año de 1994, fue una de las causas principales del declive del 99. Háblenos un poco de esta ley y díganos si sus detractores tienen razón o no al decir. En primer lugar, le he explicado, y por eso propongo la lectura de un documento académico verdaderamente sólido como el de Gira Mascardó con Augusto de la Torre, que fue una confluencia de factores. En segundo lugar, pregúntese usted por qué leyes absolutamente similares en Colombia, Perú, Chile no produjeron el mismo efecto. La respuesta es simple, no produjeron el mismo efecto porque fueron acompañadas con la reforma a las instituciones de control que en el Ecuador no se hicieron. Varios gobiernos posteriores no tomaron en cuenta la necesidad del control y la deficiencia del control no tiene nada que ver con lo que la ley decía, porque leyes similares fueron aprobadas en los países que le digo y no pasó nada. Según, bajo su criterio, ¿cuál es la lección que los políticos deben aprender del feriado bancario? Que si no se toman medidas a tiempo, como el caso de la Argentina del día de hoy también, la economía va a pasar una factura y esa factura puede ser muy alta sobre la sociedad. En economía hay que actuar pronto. Cuando se sabe que hay un problema serio, hay que actuar. Ecuador atraviesa nuevamente por una profunda crisis que nos tiene preocupados, no solamente a los jóvenes, sino a toda la población. ¿Podríamos volver, cree usted, a un feriado bancario? No, porque hoy tenemos un sistema que está dolarizado. Si no hubiésemos tenido ese sistema, habríamos estado como en Venezuela. La dolarización garantiza una estabilidad, impide
que el Banco Central dé crédito, impide que el Banco Central emita dinero, impide que el Banco Central produzca una expansión monetaria explosiva, de tal suerte que eso es una garantía, eso es una camisa de fuerza a las locuras. Si el Ecuador no hubiese tenido este sistema, la política económica de los últimos 10 años, es decir, del gobierno de la Revolución Ciudadana, nos habría puesto en Venezuela. Usted mencionaba la crisis en Argentina y en redes sociales se critica mucho el acuerdo entre el Ecuador y el FMI. Muchos indican que puede pasar lo que está pasando actualmente con Argentina. ¿Usted qué opina acerca de eso? Yo lo que opino es que usted va al Fondo Monetario libremente como va donde un médico. Cuando usted va donde un médico con 300 libras de peso, 40 años de fumar, grasa saturada en todo su organismo con alto colesterol, azúcar por una dieta inadecuada, ¿qué va a pasar? Que el médico le tiene que decir, usted se tiene que ajustar, y a nadie le gusta ajustarse. Entonces, el Fondo Monetario no tiene una receta. Los países, con su indisciplina, su falta de corrección en el manejo de la economía, generan las condiciones para que después haya un ajuste que a la gente no le gusta y le echan la culpa al Fondo Monetario. Quienes hoy critican el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿qué decían cuando el gobierno anterior elevó el gasto público del 22% del Producto Interno Bruto al 43%? Es decir, cuando duplicó el tamaño del Estado en la sociedad ecuatoriana. No decían nada. Cuando se regalaban cosas, cuando se hacían obras con sobreprecio, cuando se tomaba deuda externa carísima, prendando nuestro petróleo para hacer centrales hidroeléctricas que hoy no trabajan. Decían algo y ahí se estaban generando las condiciones para que el Ecuador fuera al Fondo Monetario. De hecho, el año 2015, hace 4 años, quien le habla en una conferencia pública y luego en documentos escritos ya advirtió que en el año 2015 era necesario ir al Fondo Monetario porque ya las condiciones de la economía eran evidentes. Pero en ese momento el Ecuador debía 22.000 millones de dólares menos de lo que debía al momento en que fue. Es decir, si se hubiera hecho el acuerdo a tiempo, nos estaríamos economizando 2.000 millones de dólares de intereses por año que hoy pagamos por haber atrasado el acuerdo con el fondo. Y finalmente, si usted fuera el presidente Moreno, ¿qué giro le diera a la economía del país para salir de la crisis que se atraviesa actualmente? No hay que hablar, cualquier presidente tiene que entender que ningún país del mundo ha resuelto el problema de la pobreza, ha logrado un crecimiento sostenido. ¿Qué es crecimiento sostenido? Que hoy la economía es más grande y el próximo año es más grande y crece mucho más rápido que la población. Cuando eso sucede, se va resolviendo la pobreza y se puede resolver también el problema de la equidad, de que haya mejor distribución de ese ingreso que va creciendo. No hay país en la historia que haya logrado eso sin una economía libre, sin un Estado intervencionista, sin Estado intervencionista. No puede haber Estado intervencionista. No se puede tener economía libre y Estado intervencionista y asfixiante como el Ecuador. Pero no solamente tiene que haber una economía libre, hay que sostenerla siquiera por 3 décadas. Y cuando eso sucede, cuando eso se logra, los países salen de la pobreza. Es decir, hay que dar un viraje que no solamente es ajustar las cuentas públicas y ponerlas en equilibrio, sino tener una economía realmente libre, sin la asfixia regulatoria que tiene el Ecuador, sin la mentalidad proteccionista que tiene el Ecuador, que es la que nos impide desarrollarnos como una economía moderna y resolver el tema de la pobreza, porque finalmente, ¿para qué se hace política económica? ¿Para tener buenas cifras o para que la gente viva mejor? ¿Para tener cifras en azul o para que no haya pobreza? ¿Para tener superávit o para que la gente tenga educación, salud, vivienda? Para eso se hace política económica.
económica para que la gente viva mejor.